Interesante de un señor llamado John Mitchell, quien fue un influyente geólogo. Los geólogos tienen que ver mucho con temas de mineralogía, tienen que ver mucho con temas de terremoto, y de hecho él fue un gran influyente en el campo de los terremotos y las investigaciones en el siglo XVIII. Se conoció por su trabajo y sus teorías de los terremotos y de las deformaciones geológicas. Sin embargo, hay una historia interesante cuando él era pequeño. Cuando él era niño, él era Boy Scout. Y él se movía, como saben los Boy Scouts, en estas jornadas de juntos y cómo caminaban juntos, hacían actividades juntos y todo lo demás. En una ocasión, en un lugar que él conocía muy bien, las montañas y los pozos mineros, esos pozos mineros que se caracterizaban por ser muy peligrosos. Una noche su tropa de Boy Scout estaba en una excursión en una montaña que él conocía y era familiarizado y se había familiarizado. Y esa ocasión él salía solo en varias ocasiones y hacía sus propias excursiones privadas. El jefe de los Boy Scouts se dio cuenta de esto y lo amonestó. Y le dijo: aunque sabes dónde están los pozos mineros y cómo evitarlos, cuando vas a ellos haces un camino que hace que los demás sigan para su muerte. Esta historia de John Mitchell me recuerda la gran responsabilidad y el gran camino, la gran responsabilidad que tenemos nosotros de trillar un camino que sirve de testimonio a otros para vida o para muerte. Me hace recordar un anuncio que había de un banco en mi país, donde su padre, un papá y un niño estaban de excursiones, y el papá le decía: mi hijo, ten cuidado donde caminas. Y el papá y el hijo le respondió: papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. No sé si usted puede ver que tanto la historia de John Mitchell como esta historia del banco, este anuncio del banco, nos deja muy claro que así como hoy nosotros tenemos testimonios de hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia o de los padres de la iglesia o de los apóstoles, cómo ellos vivieron de una manera para el Señor, cómo invirtieron su vida, y eso hoy nos sirve de testimonio. Y el ejemplo de hoy, del texto de hoy, aunque habla claramente de Pablo llamando a los líderes, ancianos, pastores de la iglesia de Éfeso, no es menos cierto que es el testimonio y el legado que Pablo le está dejando a ellos para que ellos como pastores sigan, porque su legado, su trayectoria iba a impactar a los demás. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1: sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Y es lo que yo quiero que hagamos hoy. Yo quiero que aprendamos del ejemplo del apóstol Pablo. Yo quiero que aprendamos y a la vez veamos cómo también nosotros estamos llamados a vivir una vida como la que Pablo vivió, una vida por la causa de Cristo. Déjenme poner el texto en contexto, porque sé que algunos han estado visitando en las últimas semanas. La semana pasada el hermano Leo tuvo la oportunidad de predicar de otro texto de Colosenses, pero volvemos a la serie del libro de los Hechos y ya estamos en el capítulo 20. Y la semana antepasada, en los versículos 1 al 12, los que estuvieron aquí recuerdan, vimos cómo Pablo ejercía ese ministerio de consuelo y de ánimo y de exhortación a los hermanos. Y ahora, desde el versículo 13 hasta el final, Pablo se está apresurando para llegar a Jerusalén. Recuerde, ya él viene de haber sido perseguido, de haber sido afligido, de haber sido en varias ocasiones sacado de la ciudad. Su vida corrió riesgo, ha estado en alta mar. Y si usted piensa en la vida de Pablo, usted se va a dar cuenta cuánto Pablo padeció por la causa de Cristo. En el momento que él escribe esta carta, el momento en que se recopila esto que él le escribe a la iglesia de Éfeso, recuerde que Pablo ya cargaba consigo un aguijón en su carne. Así que él tenía una condición física, y a pesar de su condición física, él estaba siendo perseguido, estaba siendo afligido, se levantaban en contra de él, le cuestionaban su ministerio apostólico y todo lo demás. Así que cuando leemos el texto que leyó el hermano Pedro, vamos a encontrar lo siguiente: vamos a encontrar el discurso de Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso.
Eso es lo que trata esa historia de Éfeso. Sin embargo, y esa historia de Hechos, yo quiero que a la luz de esto nosotros veamos un poco más allá. Pablo dio 8 discursos, 8 sermones en todo el libro de los Hechos. Este es el tercero, aún faltan 5 más. Pero a la luz de este discurso yo quiero que aprendamos de la vida y el testimonio de Pablo. Yo quiero que aprendamos cómo él y su vida es un ejemplo. Él usa su vida como testimonio para exhortar a los que vienen detrás. Y cómo Pablo está animándonos a nosotros a imitar su vida también. Y todo lo que se registra en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Así que el propósito del sermón, a la luz de lo que el texto trata, es esta. Y esta es la idea que nosotros queremos que usted abrace, que anote, que lleve consigo. A la luz de este discurso que Pablo habla, donde él apunta a la gente a ver su propio testimonio y cómo él ha servido en estos 3 años que estuvo en la iglesia de Éfeso, yo quiero que usted retenga esta idea por los próximos meses, años, días, horas. Una vida entregada a la causa de Cristo implica un compromiso integral con el servicio, la vigilancia y el apoyo a la iglesia del Señor. Si usted se preguntara, ¿cómo luce una vida entregada por la causa de Cristo? Si yo he sido alcanzado por Cristo, ¿cómo luce? Yo creo que la historia de Pablo y lo que Pablo narra aquí nos da mucha luz de cómo luce una vida entregada por la causa de Cristo. Y de hecho, esta es la idea, la voy a repetir otra vez. Una vida entregada a la causa de Cristo implica un compromiso integral con el servicio, la vigilancia y el apoyo a la iglesia. Y me encanta, porque así como Pablo nos dejó un legado y un testimonio, ahora nosotros estamos llamados a vivir de una manera que sirva de legado y de testimonio para otros. Y déjeme señalar 3 cosas del ejemplo de la vida, de una vida entregada por la causa de Cristo. 3 cosas. Lo primero es que a la luz de este texto, una vida, y de lo que Pablo está diciendo, una vida entregada a la causa de Cristo sirve a los intereses de la iglesia de Cristo. Y voy a repetir de la iglesia de Cristo varias veces para que usted y yo recordemos que la iglesia no es de nadie más que no sea de Cristo. No es del pastor, no es de los pastores, no es de nadie, es de Cristo. Lo primero es que es una vida entregada a la causa de Cristo sirve a los intereses de la iglesia de Cristo. Segundo, también una vida entregada a la causa de Cristo advierte de los peligros contra la iglesia de Cristo. Y finalmente veremos que una vida entregada a la causa de Cristo apoya a los necesitados de la iglesia de Cristo. Así que acompáñenme a navegar en esta larga porción que tenemos hoy. Y yo sé que a ustedes les encantan los sermones largos, así que yo no tengo ningún tipo de presión. Vaya conmigo y veamos cómo una vida entregada a la causa de Cristo, y el ejemplo que Pablo nos da, sirve a los intereses de la iglesia de Cristo. Déjeme mencionarle por lo menos 5 maneras que este punto puede recordarnos a la luz de lo que Pablo está diciendo, de cómo servir a los intereses de la iglesia de Cristo. Lo primero es que una vida sirve a los intereses de la iglesia de Cristo, va a buscar primero el bienestar de la iglesia. Es lo primero que va a hacer. Va a buscar el bienestar espiritual de la iglesia. Mire el versículo 13 al 17 y observe 2 cosas que están sucediendo en esos versículos donde Lucas nos está diciendo, y de hecho Lucas se incluye. Ahora Lucas se incluye. Y dice, entonces nosotros adelantándonos, usted ve, él ahora forma parte de la narrativa, a tomar la nave salimos de Asón con el propósito de recoger allí a Pablo. Pues allí lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitelene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogolio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Por qué? 2 cosas aquí, que Pablo estaba buscando el bienestar.
primero había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia, pues apresuraba estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Él quería llegar a Jerusalén y la mayoría de los estudiosos entendían que él llevaba consigo una ofrenda, una ayuda para la iglesia de Jerusalén. Pero lo otro es que dice que mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando yo digo que aquí está buscando el bienestar espiritual de la iglesia, es porque él, por una razón de tiempo, no podía volver a Éfeso, donde él había durado 3 años. Él sabía que si se detenía en Éfeso, le iba a tomar un poquito más de tiempo, y él quería llegar a Jerusalén para Pentecostés. Y como ahí no hay carros, ni trenes, ni aviones, él tenía el tiempo contado y llevó, solamente para que ustedes tengan desde Filipo a Troas eran 12 días, luego a Mileto eran otros 4 días, así que él tenía el tiempo contado y él decide intencionalmente no ir a Éfeso, pero él está preocupado por el bienestar espiritual de Éfeso, por eso llama a los pastores. Estos pastores tuvieron que caminar cerca de 48 kilómetros para encontrarse con él en Mileto, donde él estaba esperando. Y él no pierde tiempo, Pablo no pierde oportunidades. Estaba buscando el bienestar de la iglesia y llama a los líderes, porque estos líderes iban a tener que velar por el bienestar espiritual de la iglesia de Éfeso. Y observe qué dice: mandó un mensaje y llamó a los ancianos de la iglesia. Observe, ancianos de la iglesia. Un poco de gramática aquí. Ancianos está en plural o en singular. Plural. Iglesia está en plural o en singular. Singular. Me encanta saber que 3 años después de que Pablo plantó esta iglesia, ya había un gobierno de ancianos gobernando la iglesia. Ya tenía un liderazgo de lo que nosotros llamamos pluralidad pastoral. Y es algo que estamos tratando de modelar, empujar y tener tantos pastores el Señor nos permita. Porque el bienestar de la iglesia, Pablo sabía que había una responsabilidad sobre estos líderes. Y debe de ser de mucha satisfacción que estos hombres ya estaban establecidos y reconocidos como ancianos. Recuerde que la palabra ancianos, obispo y pastor es lo mismo. Un anciano no es mayor que un pastor, ni un pastor mayor que un anciano, ni un obispo mayor que el pastor y que el anciano. Es lo mismo. De hecho, el mismo texto dice más adelante que él llamó a los obispos a pastorear. Usted ve el uso. Pero Pablo sabe la responsabilidad de continuar instruyendo a estos hombres, aún 3 años después de haber formado esta iglesia y discipulado esta iglesia. ¿Por qué? Porque estos hombres iban a tener la responsabilidad de pasar ese legado a la iglesia, a las ovejas. Es importante saber que los pastores también necesitan ser discipulados. Y que los pastores no nos graduamos de cristianos o de discípulos. Nadie se gradúa de eso. Todos necesitamos continuamente recibir un bien espiritual. Y aquí vemos estos pastores que no dijeron: bueno, ya nosotros somos pastores, Pablo, déjanos tranquilos. No. Ellos tenían un respeto sobre Pablo y sabían que Pablo iba a sumar un bien espiritual a su vida. Así que una vida entregada a la causa de Cristo sirve a los intereses de la iglesia de Cristo, buscando el bienestar espiritual de la iglesia. Ese bienestar espiritual que nos va a recordar nuestro llamado dentro del cuerpo de Cristo, y es lo que Él va a hacer más adelante. Pero también esa persona que sirve a los intereses de la iglesia de Cristo sirve sacrificial y humildemente. Lea el versículo 18. Cuando vinieron a él, 48 kilómetros después, les dijo: mira el testimonio aquí, Pablo hablando un poco del pasado y de su testimonio. Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor 2 importantes características para servir, hermanos. He servido al Señor, 1, con humildad, y 2, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como les dije, aquí Pablo empieza el tercer sermón del libro de los Hechos, dentro de 8 que hay. Y aquí nosotros vemos a Pablo
que había consistentemente servido sacrificial y humildemente. Un ejemplo de una vida entregada a la causa de Cristo. Cuando vino la aflicción o la persecución, él no salió corriendo, él volvía a la sinagoga. ¿Lo recuerdan? Lo hemos visto en todo el libro de los Hechos. Pero miren estas dos características que tienen que estar primero en todo cristiano y segundo en todo cristiano que sirve a los intereses de la iglesia de Cristo. Humildad. Mire cómo él dice: he servido al Señor con toda humildad. Ese servicio de Pablo a la iglesia, al Señor, ha sido un servicio donde él ha puesto los intereses de los demás por encima de los suyos. Por eso luego en Efesios capítulo 2 versículos 3 y 4, ¿qué le dice? No hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, es una característica primero de todo cristiano. De hecho, un cristiano orgulloso es un oxímoron, es una contradicción. No puede haber tal cosa. De hecho, en el capítulo 2 de Filipenses, luego en el versículo 5 dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo, en que siendo igual a Dios, no estimó cosa al que aferrarse, sino que se desprendió de su trono y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces nosotros vemos que Pablo sirve a los intereses de la iglesia con humildad, pero también sacrificialmente. Mire cómo dice: con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Una vida sacrificial. Luego en una carta él escribe de todo lo que él padeció, hermanos. Y no solamente fue apedreado, que casi lo mataron. No solamente lo perseguían, llegaba a donde los judíos levantaban falso testimonio contra él. Pónganse en los zapatos del hermano Pablo. Además, él tenía una condición física, un aguijón en su propia carne. Y él lo está resaltando, él está como ayudando a estos líderes a que miren hacia atrás, miren el ejemplo de él, porque una vida dedicada al servicio de la iglesia es una vida que sirve humildemente y sacrificialmente. Ahora déjame decirle una cosa: no hay manera de servir sacrificialmente si no hay humildad, ¿ok? Porque no es cualquier tipo de humildad, es la humildad que Pablo nos muestra en Filipenses, como mencioné. Por lo que yo diría que la humildad antecede al sacrificio, y el ejemplo de eso es Cristo. El servicio a los intereses de la iglesia trae sacrificios de todo tipo, mi hermano. Trae sacrificio. ¿Por qué? Primero, porque es la iglesia de Cristo. Segundo, porque Cristo lo modeló, pagó con sangre el precio de la iglesia. Pero me llama la atención que ha sido así en toda la historia de la iglesia. Sacrificio de tiempo, sacrificio muchas veces de recursos, sacrificios también de comodidad. Por ejemplo, como ahora, hace unos meses estábamos en un auditorio con todo, ahora estamos instalando y desinstalando, instalando y desinstalando. Sacrificio muchas veces de persecución, de aflicción. Y es bueno que nosotros empecemos a abrazar la manera como Pablo, como la iglesia, como los padres de la iglesia han servido, porque destruye la manera no bíblica de vivir una fe cómoda. El ejemplo de Pablo es un ejemplo de alguien que sirvió sacrificialmente con su vida y es coherente con toda lo que vemos en las demás cartas. El ejemplo de Cristo lo vemos en Pablo y en los discípulos también. Por eso él pudo decir en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Así que una persona que entiende y sirve a los intereses de la iglesia de Cristo, busca el bienestar espiritual, sirve sacrificial humildemente, enseña el evangelio continuamente, con diligencia. Lea el versículo 20 al 21. Bien saben, y Pablo otra vez le está poniendo su testimonio, cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarle públicamente y de casa en casa, testificando, aquí está su testimonio, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos
el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire la intencionalidad de Pablo. Observe la intencionalidad de Pablo. Pablo está comprometido con la causa de Cristo, compartiendo el evangelio continuamente. Es una manera de servir a la iglesia. Y mire cómo él lo hace. Enseña con diligencia esto. Ustedes saben, yo no rehuí a enseñarle en cualquier escenario, en grandes audiencias y en casa a casa, en público y personal. Fui fiel testigo de proclamar el evangelio en cualquier escenario. Y Pablo sabía que esa gracia que lo había cambiado a él era una gracia que era necesaria que otros conocieran. No hay excusas para compartir de este evangelio. Muchas veces ahora, a través de esta cultura de celebridad en la que nosotros vivimos, queremos las grandes plataformas, miles que nos escuchen. Pablo está diciendo: yo lo hice en público y lo hice casa por casa, en grandes escenarios, hasta el Areópago, pero también ahí en las conversaciones en los hogares. Así que él no hace distinción de lugar. Segundo, él no hace distinción tampoco de personas, ni de trasfondos religiosos, ni culturales, ni sociales, tanto a judíos como a griegos. Así que nosotros vemos que este evangelio, una vez más, debe ser proclamado diligentemente. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí lo vemos otra vez, es un evangelio inclusivo, porque está abierto para transformar la vida de todo tipo de personas. Transformar la vida, no dejar la vida en el mismo, no dejar las personas en el mismo lugar que vienen. Pero también es exclusivo. Y mire cómo él lo dice: es un solo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el evangelio más claro, una vez más, de una manera bien clara. Usted va a ser salvo si se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Es lo que él está diciendo. El evangelio, como dije, va a ser para todo el perdido. No importa su trasfondo religioso, su trasfondo social ni cultural, pero es un solo mensaje. Es un solo Salvador, es un solo medio. Tristemente leía esta semana que el Papa acababa de decir que todos los caminos llevan a Dios. Y déjame decirle, el Papa tiene razón. Todos los caminos llevan a Dios. La única diferencia es que uno es para salvación y otro para condenación. Usted va a ver personas que van a venir por otro camino, sí, van a llegar a Dios, pero para el día del juicio ser condenados eternamente. Y otros que vinieron por el único camino que Él ha provisto para salvación, van a encontrarse también con Dios. Por eso, en el capítulo 4 del versículo 12 del mismo libro que estamos enseñando de los Hechos, Pedro dice: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y ahora Pablo está diciendo: la salvación solamente disponible por nombre de Jesús y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y requiere que usted se arrepienta. Así que déjeme abrir un paréntesis aquí, porque probablemente aquí hay personas que no conocen al Señor o que tienen una idea de Dios, su propia versión de Dios, su propia versión de su relación con Dios. O usted cree como el Papa que sí, que todos los caminos van a llevar a Dios para salvación. No, todos los caminos no llevan a Dios para salvación. Todos los caminos van a llevarte a Dios o para condenarte eternamente el día del juicio o para salvarte eternamente. ¿Y qué declara Dios por su palabra? Que requiere de todo hombre o mujer pecador como usted y como yo, que se arrepienta. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra un Dios que es completamente santo y que no tolera el pecado ni al pecador. Y Él declara a todo hombre que se arrepienta de haber ofendido a un Dios santo y que reconozca que Él ha provisto un único camino y que por la fe crea que Jesús es el único camino. La fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que Pablo está diciendo. Si usted nos visita hoy, escuche, esa es la aplicación que usted debe de pasar todo el tiempo pensando: yo me he arrepentido de las faltas. Usted dirá: no, pastor, yo soy bueno, usted no me conoce. No, espérese. Si usted dice que usted es bueno o buena, entonces usted
o la Biblia están equivocados. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Romanos capítulo 3. Así que usted no es bueno. Segundo, usted es bueno si se compara con quién. Con el que estaba preso en la cárcel porque cometió homicidio. No, no, no. Ese no es el estándar de comparación. Su estándar de comparación es Cristo. Y ahí todos quedamos cortos. Así que usted no es bueno. Perdone que le pinche el globo. Porque usted es malo y pecador, necesita venir a reconciliarse con Dios. Y Dios, dice Colosenses, que nos ha reconciliado por un solo camino, una sola manera, y es por medio de Cristo, a quien Él ha puesto como el único mediador entre Dios y los hombres. Así que seamos fieles testigos de este evangelio, no solo en la frecuencia, sino también en el contenido. No negociemos el evangelio. Pero pastor, usted me está ofendiendo, usted está diciendo que yo soy un pecador. Bueno, hermano, no se lo estoy diciendo yo, primero se lo está diciendo la Escritura, y yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. Sí, usted es un pecador. Pastor, usted está diciendo que yo soy malo. Yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Sí, pero el punto es que usted ha pecado contra Dios, y eso lo pone a usted en una condición de necesitado de un Salvador. Así que cuando nosotros servimos a los intereses de la iglesia, vamos a estar comprometidos con este evangelio también. ¿Qué más? Me encanta. Es que cuando nosotros servimos a los intereses de la iglesia, nos vamos a rendir a la voluntad soberana de Dios. Hoy hablábamos de la soberanía de Dios en Fidelia. Mira el versículo 22 al 24. Ahora yo, Pablo le habló de su testimonio ya. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Espérate, Pablo. O sea, Pablo, que ya tú sabes lo que tú vas. Te esperan cadenas y aflicciones. ¿Sí? Y aún así tú vas. Sí, porque es que mi vida está entregada a la causa de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 24. Pero en ninguna manera, y aquí está el punto, estimo mi vida como valiosa para mí mismo, versículo 24, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia. ¿Usted está viendo el contraste? Pablo, por el Espíritu, por Dios mismo, ha sido advertido de que le esperan aflicciones y cadenas. Y yo estoy seguro que ni a Pablo ni a ninguno de los que estamos aquí nos interesa ni sufrir, ni que nos encadenen, ni que nos persigan. A nadie le interesa. Si su vida la considera más valiosa que el servir a Cristo, claro, le va a preocupar. Pablo es un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Él iba a Jerusalén, el Espíritu lo advierte, y algunas advertencias fueron dadas también para la iglesia, para otros discípulos, y todo el que ha entendido que servir a Cristo y a los intereses de su iglesia debe de saber que su vida ahora juega otro plano. Pablo no está debatiendo con la voluntad de Dios. Pablo no está aquí, bueno, esto no es de Dios. Déjeme decirle algo que quiero que usted tenga mucho cuidado cuando diga. Usted va a escuchar mucha gente que le va a decir, es que yo no siento paz. Eso no me dio paz. Yo sé lo que existe detrás de eso. Y suena bonito. Y en muchas ocasiones es muy bien intencionado. Sin embargo, hay cosas que Dios va a llamarnos a hacer por su causa y por su iglesia que no nos van a dar una paz. Pregúntele a Jonás. Pregúntele a María, la madre de Jesús. Pregúntele a José. A ver si le dio paz. No. Porque es que aquí no se determina de lo que nosotros sintamos. Aquí lo que determina es lo que Dios ha dicho que estamos llamados a hacer. Y obedecer a veces la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en ocasiones no nos va a traer paz. Es bueno que usted lo sepa, pero sí va a requerir discernimiento también. Y Pablo aquí sabía lo que le esperaba y aún así él seguía avanzando a
Jerusalén. Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estaba sudando gotas de sangre, pero estaba dispuesto a entregar su vida para salvar a muchos. Y es lo que vemos a Pablo aquí, dispuesto a entregar su vida. Mire cómo Pablo luego lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 28 al 30. De ninguna manera, esto es Pablo escribiéndole a la iglesia y ahora recordándolo a nosotros, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. A todos nos da el temor cuando alguien se levanta en contra de nosotros, ¿verdad? Lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y ahora oyen que está en mí. Pablo le está diciendo: no solamente vivimos por la causa de Cristo, es que estemos preparados para sufrir por la causa de Cristo. Tendremos dificultades, hermanos. Vamos a tener aflicciones en nuestro cuerpo, enfermedades, vamos a tener persecuciones, se van a levantar personas levantando falso testimonio, dificultades en nuestro caminar. Algunos vamos a tener que enfrentar la hostilidad de este mundo en que vivimos, que cada vez más le molesta que seamos cristianos. Vivimos en un mundo caído, tendremos aflicciones. Sin embargo, es bueno que usted escuche esto. Preste atención a esto, porque lo que yo veo en Pablo es justamente lo contrario. O sea, lo que voy a decir. Veo en Pablo lo que voy a decir. Nosotros no escogemos las aflicciones y los conflictos que vendrán a nuestra vida. Usted lo sabe. Nosotros no escogemos las aflicciones y los conflictos que vendrán a nuestras vidas. Pero podemos escoger erróneamente el victimizarnos por causa de las aflicciones. Usted y yo no escogemos que vengan las aflicciones. Van a venir. Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Pero nosotros sí podemos cometer el error de victimizarnos o no. Nosotros sí podemos escoger. ¿Nos victimizamos o no nos victimizamos? Pablo no se victimizó. Mire lo que Pablo dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Pablo está diciendo: el centro de la historia de mi vida no soy yo, es Cristo. Por eso para mí el vivir es Cristo. Por eso si me vienen las aflicciones, miro a Cristo. Si viene la quebranto, miro a Cristo. En medio de la dificultad glorifico a Cristo, porque se trata de Cristo. Hermanos, si usted y yo entendemos esto, vamos a enfrentar como Pablo las aflicciones de otra manera. El ejemplo de Pablo es el caso de que él escogió no victimizarse. Él sabía que venían las aflicciones. Pero él abrazó la soberanía de Dios. Hermanos, ¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios no parece ir de acuerdo con nuestra voluntad? ¿Qué usted hace? Cuando hay un conflicto entre su voluntad y la voluntad de Dios. Yo le voy a decir muchas veces lo que hacemos. Lo primero es que espiritualizamos nuestra voluntad. Y empezamos a decir: bueno, es que Dios quiere que yo haga esto de esta manera. Muchas veces nos rebelamos contra Dios. Y usted ha escuchado personas que dicen: bueno, yo no creo en Dios porque Dios se llevó a mi abuelita, que era lo que más yo quería. Y Dios no existe. Y se rebelan contra Dios. Pero se está convirtiendo en el centro usted. ¿Qué hacemos cuando la voluntad de Dios parece no ir de acuerdo a nuestros planes? ¿Usted está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios aun cuando eso traiga aflicción a su vida y dolor? Eso significa que usted ha aprendido a aceptar la soberanía y la voluntad de Dios por encima de la suya. Finalmente, una persona que sirve los intereses de la iglesia también ha abrazado las escrituras completas y los propósitos de Dios. Mira el versículo 25. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro.
Por tanto, le doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar el propósito de Dios. Observe que él sabe, su conciencia está tranquila. ¿Por qué? Porque por 3 años Pablo le enseñó todas las escrituras. Eso es lo que está diciendo. Todo el consejo de Dios. Pablo no estuvo pellizcando las escrituras. Pablo no estuvo usando las escrituras para la conveniencia de él. Pablo no estuvo tampoco usando la escritura para manipular a los demás. Pablo le predicó todo el consejo de Dios. De manera que Pablo puede decir, mire, yo tengo la conciencia tranquila. Y aquí él cita lo mismo que vimos hace una semana, este concepto de Ezequiel 33, 31, 33, donde habla de ese atalaya que iba y pregonaba el evangelio, la verdad, y el que no respondía, la sangre caía sobre él. Le doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de ustedes. Si usted quiere ver esa analogía, vaya a Ezequiel 33. Ahora, Pablo había predicado todo el consejo, todo el propósito, toda la voluntad de Dios. Había llamado a la gente al arrepentimiento, había llamado a la gente a santificación, había llamado a la gente a proclamar el evangelio, había llamado a la gente a ser fiel discípulo de Cristo. Todo el consejo de Dios. Una de las razones por las cuales estamos comprometidos con predicar expositivamente es porque no queremos ser negligentes en compartir todo el consejo de Dios. Fuera más fácil venir un día y le vamos a decir, vamos a predicar hoy del amor. Estamos en el febrero 14, el amor todo lo puede. Y la semana que viene vamos a predicar del perdón. Y la semana que viene vamos a predicar del odio. Y la semana que viene, no, hermanos. Cuando usted tiene que predicar el consejo de Dios, usted va a predicar lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que es fácil y lo que no es tan fácil, lo que es claro y lo que es gris. Y Pablo pudo con su conciencia limpia mostrarles a ellos, recuerde quién es su audiencia, los ancianos de Éfeso. Y él está pasando este legado para que luego los ancianos de Éfeso proclamen esto también y hagan lo mismo en la iglesia de Éfeso. Esa es la tarea de todo cristiano también. No solamente usar los versículos bíblicos como un ansiolítico para calmar mi ansiedad. Ay, estoy ansioso. Filipenses 4:6. Ay, me siento débil. Filipenses 4:13. Ay, me siento solo. Salmo 23. No. Nosotros vamos a ir por los versículos que nos gustan y los que no nos gustan. Y usted y yo estamos llamados a abrazar todo el consejo de Dios, aun cuando tengamos que escuchar las cosas que no nos gustan. Porque así es que usted va a ver la Biblia como un espejo, donde usted se va a mirar y usted va a ver cuán débil, pequeño, necesitado, vulnerable usted es, cuánto necesita de su Creador. Y gracias por la gracia que Él también ha provisto. Esta es la tarea de todo cristiano: abrazar todo el consejo de Dios, predicar todo el consejo de Dios, para entonces servir fielmente a la iglesia de Cristo, hermanos. Yo no sé usted, pero ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida? Una pregunta retórica. ¿Qué lugar tiene? Sinceramente, no responda audiblemente. Sea sincero, usted y el Señor. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida? ¿Qué tan esforzado usted está en conocer profundamente la palabra de Dios? En no quedarse en la superficie. ¿Qué tanto? Hermano, si no hay afecto por la palabra de Dios, hoy mismo dile: Señor, dame afecto por tu revelación, por tu palabra. ¿Recibimos todo el consejo de Dios o solamente lo que quiero escuchar? ¿O solamente quiero que me rasquen el oído diciéndome las cosas que me gustan? Así que una vida entregada a la causa de Cristo, primero, sirve a los intereses de la iglesia de Cristo. Segundo, es consciente de los peligros contra la iglesia de Cristo. Es consciente de los peligros contra la iglesia de Cristo. Mire qué interesante estos próximos versículos. Pablo ya le habló de su testimonio y cómo Pablo fue fiel, sirviéndoles a ellos, buscando un bienestar espiritual, sirviendo humilde, sacrificialmente. Él sirvió los intereses de Cristo, abrazando
el evangelio y predicándolo en cualquier situación, en cualquier audiencia, el mismo mensaje. Él fue también fiel, abrazando y enseñando todo el consejo de Dios. Pero ahora Él les da una advertencia futura. Él habló del pasado, ahora le va a hablar del futuro. Y mire cómo Él le dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Primero le habla del presente, antes de hablar del futuro. Así que le habla del pasado, ahora le habla del presente. Tengan cuidado de sí mismos. Versículo 29: y sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Léalo. Lea el versículo 30, por favor. Lea el versículo 30. Ponga los ojos, todo el mundo que tenga una Biblia. Si no tiene Biblia, busque el que está a su lado. Mire lo que dice el versículo 30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y aquí está la exhortación. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Yo no sé si usted está viendo, mi hermano. Esto puede ser un solo sermón. De aquí podemos hacer un solo sermón. Así que déjeme resumir una hora en unos minutos. Pablo les acaba de hablar de su testimonio, cómo él sirvió a los intereses de la iglesia. Ahora Pablo le quiere hablar un poco del presente y luego también un poco del futuro. Así que luego de anunciar su partida y todas las expectativas, aquí hay algunas cosas que Pablo hace. Pablo primero los exhorta y luego les advierte. Vea el texto. Yo creo que usted vaya conmigo al texto. Lo primero es que le da algunas exhortaciones. La primera le dice a los pastores: cuiden de vigilar su propia vida. Tengan cuidado de sí mismos. Y yo creo que eso le habla a todo el que es pastor y todo el que aspira al ministerio pastoral, pero aplica a todos. Cuiden de sí mismos, cuiden de su propia vida. Eso es un llamado de atención a mí. Usted sabe por qué es bueno predicar todo el consejo. Porque ahora el Señor me está recordando a mí y a todos los pastores que deben de cuidar sus vidas. Espiritualmente deben de velar por ellos. Dios lo ha puesto al frente, los ha llamado, como vamos a ver más adelante, y deben de cuidar sus propias vidas, hermanos. Esto no es un juego. Los pastores siempre han estado y estarán bajo ataque. Jesucristo en Mateo 26:31, Jesús dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está. Y aquí Jesús cita a Zacarías capítulo 13, versículo 7: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Los pastores estamos llamados a velar por nuestra propia vida espiritual. Los pastores no estamos por encima de nadie. Los pastores no somos más espirituales que nadie. Los pastores somos igual de débiles, igual de pecadores. Tenemos las mismas o más tentaciones. ¿Ok? Los pastores no somos superhombres. Los pastores somos ovejas con un llamado. Y parte del llamado es cuidar también de nuestras propias vidas espirituales, porque los ataques van a venir de todos lados. De hecho, los ataques están viniendo ya, de afuera, de adentro. El pastor debe de cuidarse para luego poder cuidar a las ovejas también. Spurgeon le dijo a todos los cristianos, pero hay un artículo, un libro llamado Discurso de Spurgeon a sus estudiantes. Él dijo a todos estos que aspiraban al ministerio: cuando les decimos, mis queridos hermanos, cuiden de su vida, esto aplica a los pastores y a todos, queremos decir que tengan cuidado incluso de las minucias de su carácter. Evita las pequeñas deudas. Evita la impuntualidad, evita los chismes, los apodos, las riñas insignificantes y todos esos pequeños vicios que llenan un ungüento de moscas.
Nosotros a veces queremos coquetear con este pecado menor y aquel pecado. No, vela por tu vida, cuiden de sus vidas, le está diciendo los pastores. Es válido para los pastores, pero es válido para todos los creyentes también. Segunda exhortación le dice, mirando al rebaño, velen también por el rebaño. Le dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Los pastores de la iglesia deben de cuidar la congregación, las ovejas, protegerlas de falsas enseñanzas, de falsos maestros. De hecho, anuncio, paréntesis, el nuevo pacto de membresía tiene ahora las responsabilidades en las cuales los pastores nos comprometemos también y pactamos a la luz de la Escritura. Cierro paréntesis. Él está haciendo un llamado a las ovejas también, y cómo los pastores tienen que cuidar de las ovejas, no solamente de sus vidas, sino de las ovejas. Por eso es que usted ve que al principio dice que llamó a los ancianos en plural, de la iglesia en singular. Había en Éfeso varios ancianos, y el llamado de todo el que es miembro de esa iglesia era respetar y ver de igual manera a todos los ancianos. Usted puede sentirse más afín con uno y con otro, eso no es problema. Pero cuando usted está en una congregación, usted ve a todos los ancianos a quien Dios ha llamado. Igual. Que el pastor que enseña me gusta, el pastor aquel me gusta, hermano, sí. Pero delante del Señor somos todos ancianos. Y pastores es lo mismo. Velen por el rebaño. ¿Qué más quiere Pablo recordarle a los líderes? Mire, esto me encanta. En medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo. Mira aquí de manera intercambiable el uso de obispo, pastores. Les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. ¿Qué yo quiero resaltar aquí? No solamente lo intercambio del título, sino que el título está directamente asociado al oficio. Y segundo, que un hombre no puede autoproclamarse pastor. Nadie se engancha, pastor. Dice que el Espíritu Santo es que lo hace. ¿Usted lo está leyendo? Pablo le está diciendo en medio del cual el Espíritu Santo. ¿Y cómo funciona? El Espíritu Santo obra en el corazón, pone una chispa. Los que conocen un poco mi testimonio saben que en un momento en mi vida yo dije, yo nunca quería ser pastor, literalmente. El Espíritu Santo pone una chispa y tú dices, ¿pero para qué? Si los pastores pasan mucho. No, pero el Señor me está llamando a ser pastor. Luego lo confirma por la iglesia lo valida. Los demás pastores lo validan también. Se afirma, y eso viene acompañado de otro elemento, y es un llamado a apartarte para ese oficio con tu vida y tu testimonio, a vivir de una manera coherente con eso. Y todo eso lo hace el Señor, el Espíritu de Dios. No hay crédito ni mérito alguno en el hombre. Por eso primera de Timoteo en el capítulo 3 Pablo dice, si alguno aspira, buena cosa desea, pero tiene que velar por todo esto. Y da 13 características, y una es apto para enseñar. Las otras 12 son características de carácter. Por eso el pastor tiene que cuidarse. Me encanta que él me recuerda a mí también que es un llamado de Dios. Porque, hermanos, escuche bien, si no fuera un llamado de Dios, no fuera posible soportarlo, porque van a ser atacados. Y es lo que él va a decir más adelante. Es importante también destacar que usted no tiene que ser pastor para hacer una obra significativa en el reino. Dios no llama a todos los pastores al ministerio pastoral, pero llama a todos a servir en el reino. Hombres, esposos, usted no necesita ser llamado para ser pastor, pero Dios lo ha puesto a usted como pastor de su casa. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted que está soltero y está aspirando a casarse, hombre, está soltero, aproveche, invierta tiempo en su vida preparándose para ser el pastor de su esposa.
y cuide su corazón igualmente. ¿Qué más? Me encanta. Pablo también quiere recordarles a los pastores y a la iglesia que las ovejas son de Cristo y que Dios pagó el precio más alto posible. Lea conmigo, mire qué belleza. En medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos, Él las compró. Ahora todos somos propiedad del Señor. Todos los que estamos en la iglesia de Cristo somos propiedades del Señor. Él es el dueño de las ovejas, no el pastor, no los pastores. Aquí no hay dueño de ovejas. Usted lo sabe. Si usted encuentra a alguien que dice que usted es su propiedad y que usted tiene que venir, no, mi hermano, usted está en el lugar incorrecto. Como yo leía en estos días, si un pastor le acepta a usted que le llame papá, corra de ahí. Nosotros no somos papá de nadie. Somos pastores, hermanos, imperfectos. Pero mire lo que dice: la iglesia la compró Él con precio de su sangre. Fue comprada por la sangre de Jesús. Usted sabe lo que me dice eso. Mire lo que me dice eso. Escuche lo que me dice eso. Eso me dice que yo como cristiano debo de tener una alta estima de la iglesia imperfecta en la que soy. Debo de tener un alto valor de la iglesia, porque Cristo pagó con su propia sangre. La iglesia es algo valioso para Dios. La iglesia no es algo de un día en la semana. La iglesia no es algo que sucede aquí en las cuatro paredes. La iglesia es ese llamado que yo tengo de vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Nos reunimos otra vez. La iglesia no es un lugar donde yo voy. La iglesia es un lugar que yo vivo. Compró con su propia sangre. ¿Qué compró él? Este edificio, este gimnasio. No, hermanos. Él compró la vida de cada uno de aquellos que Él ha salvado por gracia y ahora la ha unido a una comunidad imperfecta, porque somos imperfectos. Y aquí estamos esperando o que Él nos mande a buscar o que Él regrese pronto. Pero usted sabe lo más hermoso, es el valor que le costó. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado de lo que es mi visión de la iglesia. Lo digo porque a mí me pasó. Muchos de los que están aquí han venido de iglesias donde fueron heridos espiritualmente. Y yo lo sé y muchos lo saben, han compartido su testimonio públicamente. Pero mi experiencia negativa no debe determinar el valor que yo voy a tener de la iglesia. El valor de la iglesia es el precio de la sangre de Cristo. Él la compró con su propia sangre. Nadie más. Y por eso Él la está santificando progresivamente. Y ahí estamos usted y yo. Fallamos y el Señor ahí está santificándonos. Y está usted y yo y el otro que vino, también vino atropellado, que parece que le pasó un camión por encima, una troca. Y Dios ahí nos está progresivamente santificando. Pero recuerde, cada vez que usted entre por esa puerta, no sé cuál puerta usted entró hoy, pero por la que usted entre, recuerde, tenga una grande perspectiva del valor de la iglesia, porque a Cristo le costó su vida. Ahora, con eso en mente, luego de darle algunas exhortaciones, ahora Pablo lo advierte. Y ahora le habla del futuro. Lea conmigo, vaya a la Biblia, para que es más interesante lo que dice aquí. Versículo 29, mire la advertencia. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Durante estos 3 años y medio parece que el apóstol Pablo ha hecho un buen trabajo protegiendo la iglesia. Y ahora Pablo está pasando la antorcha a estos pastores, de alguna manera. Esos pastores son independientes, pero él les quiere hacer esta advertencia. Yo no voy a estar cerca ya. Pero usted quiere saber cuál es el versículo que a mí me sacuda fuerte. El versículo 30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. 2 grandes verdades. Primera verdad, la iglesia siempre ha estado bajo ataque. Siempre ha estado bajo ataque. Desde el día 1 en que la iglesia fue fundada, en Hechos capítulo 2, versículos 43, 44 y 45.
La iglesia siempre ha estado bajo ataque. Y los ataques siempre han venido de dos direcciones: de fuera y de dentro. De fuera y de dentro. La iglesia siempre ha estado bajo ataque. Y le digo una cosa: ahora que nosotros estamos independizándonos como eclesía, no seremos la excepción. Por lo tanto, déjenme tomar esta advertencia para darnos una advertencia. Debemos de estar conscientes de los peligros y de las amenazas que van a surgir y van a venir de fuera. Estemos preparados. Pero también preparemos nuestros corazones, porque otros ataques vendrán de dentro de la iglesia. Y aquí a mí se me frizó el alma. Se lo digo, confieso mi corazón, abro mi corazón. Se me frizó el alma una vez más. Porque pienso en hermanos que yo conozco que se han levantado dentro de la iglesia causando dolor. Pienso en las personas a quien hoy nosotros llamamos hermano y no sabemos si mañana se van a levantar. Hablar cosas perversas, hacer daño a la iglesia de Cristo, que Cristo compró con su sangre. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿cómo usted sabe que no sería uno de esos? ¿Cómo usted sabe que no sería uno de esos que se van a levantar dentro de la iglesia? Yo le voy a decir lo que nosotros podemos hacer: preparar nuestros corazones y tener una expectativa correcta, que todo el que está aquí en este salón, sin excepción, tiene todo el potencial para ser el peor de los pecadores. Usted lo sabe. Todo el que está aquí, sin excepción, tiene el potencial para ser el peor de los pecadores. Y si no lo somos, es porque la gracia del Señor nos sostiene. No se tome crédito, que usted no lo tiene. Pero también quiero alentarte a lo que hemos estado diciendo, a la unidad. Quiero alentarte a la unidad, quiero alentarte ante todo ataque que atente contra la unidad, contra el crecimiento y contra la salud de la iglesia. Usted sabe que la iglesia de Éfeso tuvo que lidiar con esos ataques internos. Déjeme demostrárselo bíblicamente. ¿A quién envió Pablo para ayudar a la iglesia de Éfeso? A Timoteo. ¿Lo recuerda? ¿Por qué Pablo envía a Timoteo a ayudar a la iglesia de Éfeso? ¿Por qué usted cree? Ya eso sucedió después de todo esto. Ya Pablo partió de Éfeso y ya Pablo dejó a Éfeso. Ahora Pablo mandó a Timoteo. ¿Por qué? Escuche. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Tal como te rogué al salir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ya Pablo tiene que mandar a Timoteo, porque dentro de la iglesia habían algunos instruyendo, desviando, enseñando doctrinas extrañas dentro de la iglesia, hermano. Luego en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto. Ahora es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Que todos los que están en Asia, recuerden que la iglesia de Éfeso estaba en Asia, me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. En la misma carta 2, la misma segunda carta, ahora en el capítulo 2, versículo 17. Evita las palabrerías vacías, Timoteo, porque los dados a ellas conducirá más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Usted está viendo, Pablo les advierte aquí en Hechos capítulo 20, y Pablo ahora luego le manda a Timoteo para que Timoteo tuviera algunas cosas que pusiera en lugar y en orden.
Ahora mire cómo termina la iglesia de Éfeso, para que usted entienda. Cuando usted lee Apocalipsis, usted sabe que una de las iglesias a la cual el Señor le manda una instrucción es a la iglesia de Éfeso. ¿Usted lo sabe? ¿Le gustaría saber cómo terminó la iglesia de Éfeso? Escuchen. Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto es Pablo, esto es Juan, Juan escribiendo Apocalipsis. Tienes perseverancia, versículo 3, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas cosas buenas le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿A dónde va? La advertencia para nosotros hoy es que cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras conversaciones, evaluemos nuestro corazón. Lo que decimos, a quién lo decimos, en qué tono lo decimos, contra quién lo decimos. Cuidemos, porque en nuestro corazón siempre hay receptividad para el chisme. Nuestro corazón siempre va a tener receptividad para la murmuración. Siempre en nuestro corazón vamos a tener receptividad para escuchar a otros que vienen a desahogarse. Tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el remedio de frenar estas falsas ataques, enseñanzas de afuera o de adentro? Pablo lo dice en el versículo 31. Estén alertas. Estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Estén alertas. Y en amor, cuando usted vea a alguien que se levanta en amor, corrígalo con la palabra. Y deje eso ahí, no arme un espectáculo de eso. Pero más aún, versículo 32, ahora le encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo está diciendo, hermanos, es la palabra de Dios que hemos recibido por gracia, lo único que nos va a ayudar a prepararnos para los ataques de afuera y de adentro. Pero estén alertas, estén alerta. Estén alerta usando la palabra de Dios como la espada. Estén alerta porque la palabra de Dios lo va a blindar. Estén alertas. Estén alerta. Yo no sé si usted lo ha notado, pero hemos estado animando a la iglesia a orar. ¿Lo recuerda? Y los grupos de crecimiento están orando los miércoles y ayunando. Y le hemos dicho a los grupos de crecimiento que también animen a su gente no solo a orar, sino a velar por sus propias vidas espirituales. Hermanos, no le dé un centímetro de oportunidad al pecado y a la carne que mora dentro de usted. Cierre la brecha de su corazón para pecar. No le dé espacio. Esté alerta de su propia vida espiritual. Esté alerta si usted está casado, de su matrimonio. Esté alerta de sus hijos, de su familia. Estemos alerta. Todos estamos llamados a orar. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, dice esto, y yo creo que nos pega bien a la luz de todo, ajusta bien a la luz de todo lo que estamos viviendo. Sean de un espíritu sobrio. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Sean de un espíritu sobrio. Estén alerta, dice. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todos sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, Dios mismo, los fortalecerá, los perfeccionará, los afirmará, los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Cierto, los pastores tenemos la responsabilidad de velar por nuestras propias vidas espirituales, pero también el rebaño tiene la responsabilidad de velar por sus propias vidas espirituales. Velemos por nuestras vidas, por nuestros matrimonios, por nuestras familias. Yo quiero animarte a que tú identifiques formas de donde esas pequeñas zorras, pequeños pecados pueden manifestarse en tu vida dentro de la iglesia. Identifícalo ahora. O donde quizás tú has pecado en contra de la iglesia. Identifica si lo que tú haces o has hecho tiene potencial para dividir. Identifica si tiene potencial para crear un malestar dentro de la iglesia. Identifica en qué maneras tú puedes hacer todo lo contrario. Identifica en qué maneras tú puedes cuidar al rebaño. Hermano, ore. Velemos. Ore por sus pastores. Los pastores necesitamos la oración. Como yo le dije, necesitamos del cuidado, necesitamos de sus oraciones. No somos mejores. Dios nos ha llamado y nos ha puesto al frente. Y sí, vamos a recibir ataques. Que Dios guarde nuestro corazón de endurecerse. Pero también oremos y estemos conscientes de los peligros que pueden llegar a la iglesia por medio de nuestras propias vidas. Así que estemos alertas. Finalmente, una vida entregada a la causa de Cristo solamente está preocupada por servir los intereses de la iglesia de Cristo. No solamente advierte de los peligros contra la iglesia de Cristo. Finalmente, y ya bien corto, provee para los necesitados de la iglesia de Cristo. Versículo 33 hasta el final. Ni plata ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben bien que estas manos, otra vez Pablo está apuntando a su testimonio, estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Y en todo les mostré que así trabajando deben de ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que me dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron todos a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. ¿No le llama la atención cómo Pablo deja otro testimonio muy claro? Y es que una vida entregada a la causa de Cristo va a estar también velando por el cuidado de los hermanos que necesitan. Y mire cómo él lo hace. Primero, él apartó de su corazón la codicia. Su corazón, sus afectos no estaban en el dinero. Ni plata, ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Probablemente si el corazón de Pablo estuviera en lo material, él no hubiera podido trabajar duro para ayudar al necesitado. Un testimonio impresionante. Segundo, el trabajo duro. Mire cómo dice el versículo 35. En todo les mostré que así trabajando. Él nunca usó el ministerio como algo personal, una plataforma personal. Él se sostenía trabajando con sus manos. Y más aún, él trabajaba para ejercer la generosidad. Versículo 35. En todo le mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar lo que el Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muchos de nosotros trabajamos 40, 50 horas. Ahora, usted se imagina trabajar 40, 50, 60 horas para que parte del beneficio que usted recibe sea ayudar a alguien que lo necesita. Para que usted tenga una perspectiva de lo que Pablo está diciendo. Dígame si eso no es un compromiso con la causa de Cristo. Por eso es que Pablo luego dice en Colosenses capítulo 3 versículo 23 que cuando servimos es al Señor mismo a quien servimos. Yo creo que pocos pudiéramos decir: yo haría eso, pastor, yo haría eso como Pablo. Yo sé que hay algunos que lo harían, pero yo vuelvo y digo, esto a mí mismo me confronta. Y Pablo realmente tiene dos razones que los estimulan. Uno,
la obediencia. Miren lo que dijo Jesús. Es más bienaventurado dar que recibir. Y dos, su compasión por los débiles. ¿Y cómo reacciona la gente? Hermanos, cuando usted tiene una vida entregada a la causa de Cristo, la gente lo va a notar. Hermanos, la gente lo va a notar. Cuando usted se invierte por la causa de Cristo, la gente lo va a notar. Y esta no es la excepción. Versículo 37. Todos comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazaron a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos porque ellos sabían que no lo iban a volver a ver. ¿Por qué? Porque evidentemente Pablo vivió una vida completa por la causa de Cristo. Hermanos, ese testimonio debe animarnos. Ese testimonio debe animarnos. Una vez le decía a los hombres en una reunión creo que en el retiro de hombres de camping el año pasado, este año, y luego en una reunión de hombres le dije: hermanos, dejemos de vivir la fe superficial. Dejemos de vivir una fe superficial. Abracemos esta salvación que hemos recibido con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Con todo, abracemos esto. Vale la pena, claro que vale la pena. Claro que vale la pena vivir por Cristo y morir por Cristo, hermanos. Vale la pena. Está bueno de vivir una fe de domingos. Hermanos, miremos el testimonio del apóstol Pablo, miremos el ejemplo y lo que Cristo hizo. Vale la pena conocer de Dios y la revelación de Dios por medio de su palabra. Claro que vale la pena, claro que vale la pena hacer sacrificios, claro que vale la pena servir a la iglesia de Cristo, porque ese es Cristo, no de los pastores. Claro que vale la pena guardar la iglesia, cuidar la iglesia de los falsos y de las amenazas externas, internas. Claro que vale la pena. Y vale la pena servirle al necesitado. Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estábamos completamente sin esperanza alguna, Cristo dio su vida para darnos lo que nosotros no íbamos a poder obtener por fuerza humana ni por obra humana. Él dio su vida para darnos vida. Vale la pena dar nuestra vida por aquel que dio su vida. Claro que vale la pena. Hermanos, si usted nos visita, si alguien nos visita aquí, de la única manera que tu vida va a valer la pena también es si es una vida entregada a la causa de Cristo. Es la única manera. Lo demás es puro pasajero, vanidad. El dinero, la fama se va. Vanidad. Vanidad. Vale la pena entregar tu vida a Cristo. Y Pablo lo dijo. Hay dos cosas: arrepiéntete porque has ofendido a un Dios. Arrepiéntete y cree por la fe que Jesús es el Señor y el único capaz de salvarte. Si eso tú lo haces hoy, si tú confiesas con tu boca esa verdad y crees en tu corazón que Cristo es verdaderamente el Señor y el Salvador, entonces vas a poder vivir una vida entregada a la causa